Orleans, capital del Valle del Loira. Esta ciudad discreta y apacible, cuyas fortificaciones desaparecieron, fue en el pasado escenario de un asedio singular. Aquí, en el siglo XV, ingleses y franceses se enfrentaron en una contienda épica y sangrienta. Atrincherados tras una extraordinaria muralla fortificada, los franceses resistieron 7 meses a un ejército inglés dispuesto a conquistar esta ciudad estratégica. Orleans era el objetivo principal, porque era la cabeza de puente más importante de ese río. Los ingleses venían a saquear. Eran piratas, piratas de tierra. Gracias a sus arquitectos, la ciudad de Orleans cuenta con una extraordinaria defensa. Sus murallas son inexpugnables. Y su gigantesco puente fortificado dará lugar a una lucha sin cuartel. Ya solo en las torres, sin contar la muralla, había hasta 800 hombres apostados tras las aspilleras, desde las que disparaban. Por no hablar de la baza incontestable que poseen los franceses. Una artillería puntera que pondría en más de un brete a las tropas inglesas. Esas armas eran muy importantes. Y no solo por su poder de destrucción, sino también por su capacidad de aterrorizar al adversario. Los franceses tienen ventaja, aunque solo sea numérica. Son 30.000 dentro de las murallas dispuestos a defender su ciudad. Durante meses, una Orleans aislada y debilitada deberá resistir. Su única esperanza está en los refuerzos. Una joven surgida de la nada, una simple campesina de la región de Lorena, desbloqueará esta situación desesperada. Tiene 17 años y se llama Juana de Arco. Los ingleses esperaban una rendición. Y en ese momento llega Juana. Entonces pasa justo lo contrario, los franceses pasan a la ofensiva. Liderado por Juana de Arco, el bando francés solo tiene un objetivo: liberar Orleans. No tienen elección. Deben vencer a los ingleses y cambiar el rumbo de una guerra que ya dura casi 100 años y que los ingleses se disponen a ganar. ¿Qué sucedió durante este asedio? Ataques frontales, cercos. ¿Cuál fue la estrategia de los ingleses? ¿Qué errores cometieron? Fue un asedio bastante peculiar. Los ingleses fueron tanto asediados como asediantes. ¿Cómo logró resistir 7 meses Orleans antes de ser liberada de los ingleses en pocos días por Juana de Arco, la libertadora de Orleans? Julio de 1428. La guerra de los 100 años persiste. Los ingleses quieren conquistar el reino de Francia. Durante el mes de julio avanzan hacia el Loira, tomando una por una las ciudades rebeldes. En 2 meses llegan al río. Toman el control de todos los pueblos que tienen paso sobre el Loira cerca de Orleans. Mean-sur-Loire por el oeste, Jargeau, Châteauneuf y Sully por el este. Una vanguardia inglesa cruza el Loira y ocupa Olivet, el pueblo de enfrente de Orleans, al sur del río. Se ve desde el fortín de Tourelle. Orleans queda cercada. La situación de los franceses es desesperada. Francia se encontraba debilitada después de 100 años de invasiones, divisiones, guerras civiles y batallas perdidas. Orleans era un lugar muy especial. Era la segunda ciudad más grande del norte de Francia después de París. Tenía una gran relevancia religiosa y también política. En 1429, Orleans cubre una superficie mucho más pequeña que en la actualidad. Aunque para la época se trata de una aglomeración importante, eran más de 50 hectáreas, el equivalente al barrio de Montmartre. Está presente solo en la orilla norte del Loira y tiene acceso a la otra orilla por el puente Tourelle. Precisamente en este puente, que abre una ruta hacia el sur, se decidirá la suerte de la ciudad.
A la hora de tomar una fortificación, sea una ciudad o un castillo, los puntos más vulnerables son los accesos. Siempre. Ese puente ya no existe. Pero fue una de las obras de arte más impresionantes de Europa. Medía 331 metros de largo, 60 metros más que el puente de Londres y 10 metros de ancho. En el medio reposaba sobre un islote, sobre el que había un hospicio y una capilla. Una galería cubierta elevada sobre el suelo los unía. Al lado, hacia la ciudad, había un pequeño edificio defensivo, la Bastilla de San Antonio. Al norte, un puente levadizo cerraba el acceso a la muralla. Y al otro lado, otro puente levadizo llevaba a un fortín con dos torrecillas, Tourelle en francés. Ya solo en las torres, sin contar la muralla, había hasta 800 hombres apostados tras las aspilleras desde las que disparaban. La ventaja de las torres es la altura. Tiraban hacia abajo, en general con ballestas. Las torres estaban protegidas por lo que antes era un bulevar. En aquella época, un bulevar era una elevación de tierra precedida de un foso. Era algo que impresionaba bastante. Pero este puente fortificado no es el único aliciente de la ciudad. A principios del siglo XV, Orleans era una plaza enteramente rodeada de murallas. Aparte de la puerta sur, que da al puente de Tourelle, dispone de una puerta al oeste, que se abre al camino hacia Beaugency, de una puerta al norte hacia París y de una puerta al este llamada Puerta de Borgoña. Todas las puertas están fortificadas y defendidas por construcciones a tal efecto. Pero la ciudad se extiende más allá de sus murallas y se van creando barrios que se agregan a su alrededor. Orleans era una plaza muy bien defendida, con murallas por todo alrededor. Tenía 35 torres, contando las de las puertas. Había 5 puertas para reforzar la defensa. Otra precaución defensiva. La muralla está equipada con manteletes, tablas gruesas de madera que protegen de las flechas a los defensores y les permiten disparar. Los adarves, también de madera, cubren toda la muralla y deben su mantenimiento a las autoridades, conscientes de la importancia estratégica de la ciudad. En el exterior de la muralla encontramos el foso, un foso profundo e inundable justo al lado del río. Los muros de 8 metros, junto con la profundidad del foso, también de 8 metros, impiden el uso de escaleras para penetrar en la ciudad. A la espera de los ingleses, en el verano de 1428, lo hacen más profundo para evitar que lo rellenen. Es una ciudad que se defiende por sí misma, porque tiene una milicia burguesa que no lo hace nada mal. Para 30.000 habitantes hay varios centenares de combatientes o incluso miles de combatientes válidos. Y por otra parte tienen una guarnición que mandó Carlos VII, o sea que tienen soldados profesionales, garantizando la defensa de la ciudad. Los habitantes de Orleans lo tienen todo pensado, no bajan la guardia. Pero la verdadera arma de Orleans para mantener alejados a los invasores es su artillería. La artillería de pólvora negra se usaba desde mediados del siglo XIV. Hubo presencia de cañones en barcos desde finales de ese siglo. No había bolaños de hierro ni obuses explosivos. Lanzaban bolaños de piedra que tenían que estar bien tallados porque si no, se atascaban y el cañón explotaba. Creo que la artillería de la época era más peligrosa para los artilleros que para sus objetivos. Estas bombardas, como las conocían entonces, no son ni muy fiables ni muy precisas.
Son caras, tienen una cadencia de tiro baja y una complicada puesta en marcha. Sin embargo, están presentes en todas las batallas. Esas armas eran muy importantes, y no solo por su poder de destrucción, sino también por su capacidad de aterrorizar al adversario. Era la vanguardia tecnológica de la época. Cabe recordar el papel decisivo de una batalla 13 años antes en el desarrollo de la artillería. Una batalla en la que no se usaron cañones. La batalla de Azincourt, en Pas-de-Calais. Aquel día, la flor y nata de la caballería francesa luchó contra unos ingleses la mitad de numerosos. No obstante, con solo unos flechazos, los ingleses acribillaron y doblegaron a los soldados franceses. La victoria inglesa fue paradójica, pero claro, tenían arqueros tirando muy rápido y muy lejos flechas muy mortíferas, mientras que frente a ellos, los franceses tenían ballesteros que tiraban mucho más despacio. Salía una flecha inglesa cada 10 segundos y una flecha francesa cada 10 minutos. Además, los ingleses lanzaban con trayectoria curva, por lo que podían disponer varias filas de arqueros. Tiraban hacia arriba, mientras que los franceses tiraban en línea recta desde una sola fila. En respuesta a esta humillante derrota, los franceses dedicarán los años venideros a adquirir cierta maestría en la fabricación y uso de cañones, bombardas y culebrinas. Gracias a ello, la artillería avanza a grandes pasos. Las enormes bombardas ven nacer piezas mucho más ligeras, más manejables y más mortíferas, como los arcabuces. El arcabuz es el antepasado del fusil. Un cañón portátil. Se dispara entre dos. Dispara balines de plomo de 5 centímetros de diámetro y puede atravesar a un hombre y su armadura. Los defensores de Orleans disponen de 71 piezas de artillería, una fuerza de ataque de impresión. El mismo rey asegura no poseer nada igual en todo el reino. Una de ellas es una imponente bombarda capaz de lanzar bolaños de 60 kilos a más de 300 metros. Mantendrán a raya a los ingleses más osados. Los ingleses también disponen de cañones que piensan utilizar. Quieren tomar Orleans y para ello atacarán su preciado puente. El conde de Salisbury, que dirige a las tropas inglesas, ordena que sea bombardeado antes del asalto. Durante 7 días, a los asediados les llueven cañonazos sin parar. Ante la presión, los franceses defienden la entrada replegándose en la Bastilla de San Antonio y toman una decisión drástica: cortar uno de los arcos del puente. Como resultado, los ingleses ya no pueden entrar. Pero la contrapartida es cruel. Los defensores no pueden salir por el sur. El asedio de Orleans acaba de empezar. No se sabe cuántos efectivos de las tropas francesas defendían Orleans, pero sí se sabe que la ciudad, de 30.000 habitantes, contaba con una milicia burguesa que participaba en las batallas. Para combatirla, los ingleses tendrían que juntar de 10.000 a 15.000 hombres. Pero el Reino de Inglaterra sufre serias dificultades económicas y solo ha podido enviar a 5.000. Los asediados siempre están en posición de fuerza. Es un principio que se enseña a los futuros soldados. Para un asedio, se necesita triplicar al adversario. ¿Por qué llevar a cabo una acción tan arriesgada si los ingleses ya controlan todo el norte de Francia? Para los ingleses ese era su momento. Era el momento justo para avanzar e ir entrando en los territorios controlados por la corona francesa.
Eso suponía atacar todas las fortalezas a orillas del Loira. Y Orleans era el objetivo principal, porque era la cabeza de puente más importante de ese río. La guerra que enfrenta a las coronas de Francia e Inglaterra dura ya casi un siglo. Se desencadenó en 1337 con una pugna dinástica cuando el rey de Inglaterra quiso hacer valer sus derechos sobre el trono de Francia. No era una pugna nacional, era una lucha entre linajes. El rey de Inglaterra, descendiente del rey de Francia, quiso sentarse en el trono francés en lugar de su primo. Una idiotez. Pero las razones reales del conflicto son otras. Esta guerra, que los historiadores convendrían en llamar Guerra de los 100 años, es una guerra de territorios. El rey de Inglaterra posee por herencia en suelo francés la rica provincia de Guyena, y el rey de Francia quiere recuperarla. Un rey de Francia cuya riqueza supera la de su primo inglés. Fundamentalmente, lo que motivó las invasiones inglesas del siglo XIV fue que Inglaterra era un reino pobre, dividido y retrasado respecto a Francia. Los ingleses venían a saquear. Eran piratas, piratas de tierra. Según se van sucediendo las victorias y los fracasos militares de cada bando, grandes proporciones de territorio francés cambian de una corona a otra. En 1428, justo antes del asedio, Inglaterra controla las provincias situadas al norte del Loira. París e Île-de-France pasan a manos inglesas, y tras cambiar de un bando a otro, Guyena vuelve al rey de Inglaterra. ¡Qué paradoja! El reino de Francia, tan rico y poderoso, a punto de ser despiezado por el reino de Inglaterra, al borde de la bancarrota. Esta situación militar es complicada por el hecho de que si ya era difícil y costoso ocupar un territorio, ocupar Normandía e Île-de-France, con sus movimientos de resistencia, aún lo era más. A principios del verano de 1428, el duque de Bedford lanza desde Normandía una gran ofensiva en dirección sur. ¿El objetivo? Sumar Guyena a las posesiones inglesas del norte del Loira e ir anexionando todos los territorios que se interponen y que permanecen fieles al rey de Francia, empezando por Orleans. El 4 de septiembre, el asedio de Orleans acaba de empezar. Los ingleses están en posición de fuerza tras haber tomado el puente de Tourelle. Pero un imprevisto trastocará el plan tan bien urdido por los ingleses. A la mañana siguiente de la toma de las torres, Salisbury, capitán de las tropas inglesas, inspecciona las defensas de Orleans. Cuando un bolaño lanzado desde la muralla le golpea en la cabeza. Un niño detonó una bombarda y los artilleros, que llegaron justo después, lo vieron irse corriendo con el cañón ya echando humo. El proyectil entró por la ventana e hirió de gravedad a Salisbury, que murió unos días más tarde. El ejército inglés, privado de su capitán, no sabe qué hacer. Son 4.000 hombres que esperan indecisos ante las murallas de Orleans. El pago de sus sueldos no estaba previsto hasta finales de diciembre. Los ingleses se habían preparado para un asedio de 3 meses, pero se alargaría hasta los 7. A esto se suman fracasos por decisiones estratégicas muy discutibles. Y es que existía un método que se usaba en los asedios de la época y que les habría permitido tomar la ciudad más rápido: la mina, la pesadilla de los asediados.
Es una cavidad que se abre abajo en la muralla y se rellena con madera y con pieles de animales. Si se mete un cerdo, por ejemplo, la grasa fundida aviva el fuego. Entonces, las llamas hacen explotar las piedras de la muralla. Se derrumba una parte y puedes entrar. Por lo que parece, los mineros no actuaron. ¿Por qué? Pues no se sabe, la verdad. A lo mejor el foso de delante de la muralla era demasiado profundo, más de lo que pensaban, y los mineros no podían trabajar. Sea como fuere, no se llevó a cabo la operación. Tras la muerte de su capitán, los ingleses permanecen unos días a los pies de la muralla, fuera del alcance de los cañones. Luego retroceden varios kilómetros y dejan varias decenas de hombres apostados en el fuerte de Tourelle. De inmediato, los franceses aprovechan para salir de sus murallas y hacer algo que puede parecer sorprendente: destruir los edificios de las afueras. Era algo habitual en aquella época. Los edificios de las afueras se destruían para que los asediantes no pudieran refugiarse ni esconderse en ellos. Pero los ingleses no tienen intención de rendirse, solo tienen que cambiar de estrategia. Una opción se impone: la del asedio. Los 4.000 soldados ingleses aunan fuerzas para tomar sus posiciones. Si no pueden tomar Orleans por el asalto, la aislarán y matarán de hambre a su pueblo. Así se lanzan a construir un cerco alrededor de Orleans compuesto por pequeñas edificaciones protegidas por fosos que les permitirán privar a la ciudad de fuentes de abastecimiento. Hay que pensar que los ingleses se iban a instalar en una especie de tierra de nadie, salpicada de casas e iglesias medio derruidas. En 4 meses lo construyen todo. Una proeza de la ingeniería militar. Al este, la Bastilla Saint-Loup. Esta domina el Loira y cierra el camino a Borgoña. Casi enfrente, al oeste, la Bastilla de Saint-Jean-le-Blanc. Al sur del fuerte de Tourelle, la Bastilla de los Agustinos. Al suroeste, la de Saint-Privé. Hacia el norte, una quinta Bastilla construida en medio del río, en el islote Carlomagno. En la margen derecha, la Bastilla de Croix-Boissé bloquea el camino hacia Blois. Y más al norte, las Bastillas Fuerte Londres y Fuerte Rouen cierran el camino de Châteaudun. Y la del Fuerte París impide el paso hacia la capital. Una bastilla es un bastión pequeño. Por lo general, cuando había todavía un edificio estable, construían alrededor. Por ejemplo, partían de una iglesia y construían. Luego, hacían un foso y cogían la tierra del foso para levantar un terraplén sobre el que plantaban una empalizada. Vivir en una de esas bastillas que construían los ingleses era como vivir en un mueble de IKEA. Eran edificios de madera, más bien endebles, en los que pasaban el tiempo esperando. Un plan bastante aburrido para un soldado. Encerrados en sus bastillas y en condiciones precarias, los soldados ingleses pierden el ánimo. La moral de las tropas se viene abajo. Los ingleses eran tanto asediados como asediantes. No les resultaba fácil salir de las bastillas porque no tenían efectivos suficientes. La construcción de bastillas inglesas requirió de enormes esfuerzos, pero eso no les permitió cruzar la muralla, no los condujo a la ciudad. Es como si hubieran asumido que la amenaza de asalto por sí sola bastaba para meterles miedo. Ellos confiaban en la debilidad de Francia y en la incapacidad del rey para mandar refuerzos. Esperaban la rendición. Pero los ingleses se darán cuenta de que los habitantes de Orleans no tienen intención de rendirse y de que por tanto su estrategia tiene lagunas.
Me sorprende no haber encontrado ni una referencia a la construcción de un puente o una pasarela que hubiese permitido la comunicación entre unidades de las tropas asaltantes. Así, auxiliar a quien sufriera un ataque era imposible. Pero los ingleses cometen otro error. Un error que les saldrá muy caro. Su dispositivo está incompleto. No tienen ninguna Bastilla al noreste. Una oportunidad para Orleans. Gracias a este fallo en el cerco, la ciudad tiene vía de acceso. Es decir, que nunca estará bajo un bloqueo total. Los comandantes franceses entraban y salían como Pedro por su casa. Se produjeron muchas salidas de ambos bandos, incluso se organizó un torneo. Pero creo que lo más importante, tanto para los franceses de Orleans como para los ingleses, eran las reservas de alimentos. Tras 4 meses de asedio, las reservas de comida y de munición están mermadas. La situación es de bloqueo. Para los franceses es hora de pasar a la ofensiva. En febrero de 1429 llega a oídos de los franceses que un convoy de 300 carros cargados de harina y arenques había salido de Chartres para reabastecer a los ingleses. Deciden entonces salir en busca de aquel convoy lleno de pescado. Mal preparada y poco coordinada, la expedición se topa con un convoy defendido por ingleses fuertes y aguerridos. El ataque, que pasaría a la historia como la Batalla de los Arenques, acaba en humillación para los franceses. Que la comida no llegase a manos de los asediados reforzó las esperanzas de los ingleses, que pensaron que Orleans no tardaría en caer. Un duro golpe para el bando francés. Pero los ingleses aún no han ganado la partida. Y pese al reabastecimiento, los ánimos están a la baja y las deserciones se multiplican. Orleans era una presa importante, la mejor presa que cazar. La cuestión es que Orleans abría el camino para avanzar hacia el sur, hacia Bourges, que era la capital del Delfín, al que se conocía de forma peyorativa como Pequeño Rey de Bourges. El pequeño rey de Bourges es Carlos VII. Un rey sin corona que recibió en herencia un reino en pedazos. Porque a la guerra contra los ingleses se le suma una guerra civil. Una situación que se complica todavía más cuando en octubre de 1422 el Delfín se proclama rey de Francia bajo el nombre de Carlos VII. Pero para ser legítimo ha de ser coronado en Reims. Se mezcla el derecho divino del rey con un rito de coronación muy particular que le otorga un estatus equivalente al de sacerdote. La gente creía que Dios intervenía en el día a día, en los asuntos del rey y en el campo de batalla. Pero Reims, al igual que París, está en manos borgoñesas y, por tanto, de los ingleses. Carlos VII no puede ir y se ve obligado a ser para siempre el pequeño rey de Bourges. En 1428 sus tropas habían recuperado Chinon y él instala allí su corte. Allí descubre que los ingleses asedian Orleans y también se reúne con una figura clave. Una joven campesina venida de Lorena, vestida de hombre y con el pelo corto, acude a su encuentro para decirle que Dios está con él. Se llama Juana de Arco. Esta jovencísima muchacha que no sabe nada de armas ha decidido ponerle fin al asedio de Orleans. A sus 17 años cambiará el curso de la guerra y marcará la historia de Francia para siempre. Se crió en Domremy, un pueblo situado entre Champagne y Lorena, una región fiel al Delfín, pero rodeada por tierras borgoñesas. Desde que tenía 13 años sufre éxtasis místicos, oye voces. Voces que le ordenan echar al inglés de Francia y guiar al Delfín hasta Reims,
para que sea coronado como manda la tradición. Juana logra reunirse con el rey y explicarle su visión. Le hará hacer el examen de profetisa. Los profetas tienen que dar una prueba. Y su prueba sería el fin del asedio de Orleans. ¿Cree de verdad que es una enviada divina? En todo caso, lo que es cierto es que Carlos VII, tras hablar con ella, le da armas y montura y la envía a Orleans. A fin de cuentas, fue capaz de convencer a los consejeros del rey, a su entorno y a la iglesia de que podía haber algo de cierto en lo que decía. Y no sé, esto es ya especular, pero supongo que el rey pensó, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Quién sabe? Podría funcionar. Juana parte de Chinon y hace parada en Tours, donde le entregan su armadura y su estandarte. Un estandarte confeccionado según sus indicaciones, blanco, con flores de lis doradas y con el lema Jesús, María. Luego se detiene en Blois, donde se une a un convoy de aprovisionamiento para los habitantes de Orleans y escoltado por 500 hombres. De camino, dicta una carta para el rey de Inglaterra que haría llegar a los asediantes. En esta carta les dice: hacedle caso al Rey del Cielo. Idos a vuestro país, por Dios. Si no lo hacéis, tendréis noticias de la doncella, que pronto irá a veros, para vuestra desgracia. También incluyó frases un tanto ordinarias que podríamos traducir hoy en día por «largaos de aquí, ¿qué narices venís a hacer a este país?» Era muy ruda y muy directa. Los ingleses debieron de pensar que estaba como una cabra y que los franceses tenían que estar muy perdidos para fiarse de una loca. Yo creo que pensarían, ¿quién es esta iluminada? ¿Esto qué es? Pero esto nos permite entender lo que Carlos VII y sus consejeros intentaban hacer. Con todo esto, querían montar algo más que una maniobra militar. Querían una cruzada. Su argumento, la razón que daban, era que Juana venía en nombre de Dios, por lo que Dios condenaba a los ingleses, pero estos no estaban de acuerdo. Esta carta es un golpe propagandístico genial. Con ella, la joven campesina reaviva a los partisanos del Delfín Carlos. Si es verdad que Dios está con ella, será ella quien libere Orleans y, por extensión, a todo el reino de Francia. Orleans carece de víveres. Los refuerzos franceses han de conseguir entrar como sea. Juana y su convoy llegan a las afueras de Orleans el 29 de abril. Una escolta los espera, dirigida por el responsable de la defensa de la ciudad, el bastardo de Orleans, Jean de Dunois, que se ofrece a acoger a la doncella enviada por el rey. Pero aún tienen que entrar en la ciudad. El río es la vía más segura de llegar a ella. Pero los barcos que debían llegar en busca del pesado convoy de aprovisionamiento no logran avanzar a contracorriente. El plan era subir el Loira con los barcos, recoger los víveres que estarían cerca de Chécy y volver a bajar aprovechando la corriente. Pero el viento les soplaba en contra. Entonces, Juana de Arco hace valer su condición de divina y se obra el milagro. El viento cambia de sentido. Un fenómeno climático, sí, pero en aquella época la gente pensaba que un gorrión no se caía al suelo si no era porque Dios lo había querido. Así que si el viento cambiaba,
significaba que Dios estaba con ella. Al llegar por el este, Juana aprovecha los fallos del cordón defensivo inglés y entra en la ciudad sin que la detengan. Porque los ingleses no saben que forma parte del convoy. El 29 de abril, tras más de 6 meses de asedio, entra triunfante en Orleans. Trae consigo refuerzos, víveres y, sobre todo, una doble esperanza. El delfín no olvida la noble ciudad de Orleans y Dios, Rey del Cielo, está de su parte. El viernes 29 de abril por la noche, Orleans vivió la llegada de Juana de Arco, pero la estaban esperando, esperaban su venida. Hacía varias semanas hablaban de ella. Ella no es el típico personaje que lidera una ofensiva diciendo: tengo una espada y atacaré primero. No es así. Lo que hace es reavivar los ánimos de las tropas. Ella moldea, por así decirlo, la resistencia contra los ingleses. Los primeros días inspecciona la defensa de la ciudad con Dunois y envía mensajes a los ingleses. Les promete misericordia a cambio de una rendición inmediata. Revisa todas las bastillas, tratando de entender la estrategia inglesa y de aprovechar sus fallos. Insta a los asediantes a levantar el campamento y rendirse. Pero no recibe más que insultos y amenazas. Le dicen cosas como: solo sabes cuidar vacas, te has criado en una granja, eres una bruja. Ante los capitanes franceses, Juana toma el papel de caudillo y se enfrenta con fiereza a los caballeros demasiado prudentes. Tiene la certeza de luchar en nombre de Dios y de que la victoria está asegurada. Quiere atacar a los ingleses. Pero Dunois se opone. Su guarnición no es lo bastante fuerte. Juana lo convence de ir a Blois en busca de refuerzos del ejército real. Era un ejército que contaba con varios centenares de hombres, o quizás miles, y que cambiaría la relación de fuerzas. Y es que los ingleses y su contingente aliado estaban debilitados porque el duque de Borgoña había retirado sus tropas en abril. Entonces se daba una gran superioridad de la parte francesa, al menos en cuanto al número. El 4 de mayo, tras casi 7 meses de asedio, Dunois vuelve con los refuerzos esperados. Es hora de atacar. Cerca de 1.500 franceses armados salen por la puerta de Borgoña, al este de la ciudad, y ponen rumbo hacia la Bastilla Saint-Loup, la más aislada del conjunto. Esa tarde, Juana duerme la siesta cuando un gran estruendo la despierta. A toda prisa se viste, coge su estandarte y se une a las tropas. Se dirige hacia la Bastilla de Saint-Loup, que estaba rodeada de franceses incapaces de entrar. Cuando Juana llega, los franceses entran en la Bastilla, matan a parte de los ingleses y capturan a 40. El primero de los 9 fuertes que rodean Orleans acaba de caer. Entonces los franceses se lanzan a la ofensiva, salen y atacan. El riesgo aumenta para los mercenarios. Que los franceses tomen una Bastilla y la quemen tiene un efecto en el plano militar, pero también en el psicológico. Al día siguiente, el 5 de mayo, es fiesta de guardar, día de la Ascensión. Juana, fiel a su fervor religioso, se opone a combatir. La batalla se reanuda el 6 de mayo. Esta vez, el objetivo es la Bastilla Saint-Jean-le-Blanc, en la margen izquierda del Loira.
la idea es rodearla y reducirla, en aras de liberar por los accesos del sureste de la ciudad y de privar a la guarnición de una de sus filas de defensa. Por la mañana, el ejército francés, con una milicia burguesa organizada por los habitantes de Orleans, sale de la ciudad por el este, por la puerta de Borgoña. Cruza una parte del Loira en barcas y chalanas hasta llegar a un islote de arena. Desde allí construyen un puente de barcos para pasar a la margen izquierda del río. Pero al llegar a la Bastilla, los franceses la encuentran vacía. Los ingleses la habían evacuado para replegarse en la Bastilla de los Agustinos, que estaba mejor fortificada, y de esta forma concentrar sus fuerzas. Hay que pensar que los ingleses no eran muy numerosos y que estaban repartidos en una decena de bastillas y fuertes. Al final, fueron mermándolos así, por etapas. La estrategia de Juana de Arco funcionaba. Pero cuando los franceses se retiraban, un giro de guión. Los soldados ingleses entran en escena y pasan al ataque. Según las crónicas sobre la doncella, poco les faltó para caer ante este contraataque inglés. Pero levantando su estandarte, habría exclamado «En nombre de Dios». Y este simple grito habría llevado a los ingleses a la derrota. Lo que sí es cierto es que los franceses resisten y fuerzan a los ingleses a replegarse en su Bastilla. Llevados por la pasión y alentados por el coraje de una Juana en trance místico, continúan el asalto y consiguen romper la empalizada por varios puntos. Al caer la noche, llegan incluso a tomar la Bastilla de los Agustinos. Pero esta vez sin piedad. No hay prisioneros. Todo inglés que no haya conseguido refugiarse en el fuerte de Turel cae en el acto. De inmediato, los ingleses abandonan la Bastilla Saint-Privé y se unen a las tropas de la margen derecha del Loira. Los 800 hombres reagrupados en el fuerte Turel quedan rodeados por los franceses. Todas estas victorias que se iban sucediendo tampoco es que fueran impresionantes desde el punto de vista militar, porque los ingleses no eran muchos y estaban en las bastillas, que no eran castillos, eran construcciones endebles. Pero la verdad es que nadie antes lo había conseguido. Por la mañana, Juana, estandarte en mano, parte a reunirse con los soldados de la orilla sur. Los habitantes de Orleans se ponen en ruta con ella, y a su llegada a la puerta de Borgoña, Juana se ve rodeada de unas tropas heterogéneas dispuestas a enfrentarse a quien sea. Otros habitantes de Orleans, arrastrados por el entusiasmo, salen por la puerta sur, la que da al puente de Turel, al fondo del cual resisten 800 ingleses. Van a reparar el puente con tablas y maderos para atacar el fuerte. El ataque está en marcha y durará un día entero. Al sur del fuerte, protegido por un bulevar, ponen unas escaleras y suben contra las flechas que lanzan los ingleses desde arriba. Al norte despliegan los cañones para instalarlos en el islote de San Antonio, en medio del río. Bombardean sin descanso el fuerte de Turel, sin resultados visibles. Sitúan bajo el puente levadizo un barco lleno de heno, hierba, azufre y cascos de caballos para prenderle fuego, cegar a los arqueros ingleses y asfixiar a la guarnición. Pero en el fragor de la batalla, Juana de Arco resulta herida por una flecha de ballesta en el seno derecho. La joven se desploma entre los soldados. Desde los fuertes ingleses se oye un clamor. La bruja ha muerto. Ella dice que le dan justo cuando pone el pie en la escalera. Estaría inclinada hacia adelante y un arquero debió de tirar desde arriba y le perforó el seno. Entonces se saca la flecha y la curan con los medios que tienen, aceite y lonchas de tocino. Juana, herida, se reincorpora rápidamente al grupo, pero pese al empeño de los franceses, el fuerte resiste.
Al final del día, las dudas invaden el bando francés. Los soldados están exhaustos. Planean lanzar el ataque final al día siguiente y se ordena la retirada. Probablemente los ingleses pensaran que la guerra había terminado por ese día porque el caudillo, la doncella, la diablesa, la bruja, había caído y los franceses se habían retirado. Seguramente pensarían que ya podían dormir tranquilos. Fue entonces cuando gritó a los soldados franceses: «Esto es vuestro, tomadlo». Es una de las frases que se atribuyen a Juana de Arco. Y parece coherente, porque se piensa que fue la galvanizadora de las tropas francesas. Los soldados franceses parten al asalto del puente de Turenne. La defensa inglesa, muy poco numerosa, se ve sobrepasada y retrocede al interior. Pero el puente levadizo, en llamas, se derrumba por el peso y muchos de ellos mueren ahogados en el Loira. Muchos otros sucumben ante el ataque de los franceses, que entran al fuerte por los dos lados, el norte y el sur. Fue ahí donde empezó el asedio, por lo que liberar el puente era fundamental para los orleanenses. Al caer la noche, los franceses tienen el control de la margen derecha del Loira y Orleans vuelve a tener acceso desde el sur. Los franceses han vencido y Juana ha cumplido su misión. Tras 6 meses y 28 días de presión, el asedio ha terminado. A lo largo del día, cerca de 1000 ingleses murieron y más de 200 fueron capturados. A decir verdad, creo que el asedio había durado demasiado. Ya no tenían efectivos suficientes para mantenerlo y sabían que los franceses contaban con un arma muy potente. A fin de cuentas, hay una explicación militar para el hecho de que los franceses pudieran levantar el asedio. Al día siguiente, mientras las campanas de la ciudad celebran la victoria, el capitán inglés ordena la demolición de las últimas bastillas que quedan en pie. Pero para ellos la guerra no ha terminado. El ejército inglés se planta frente a la ciudad, listo para la batalla por la parte oeste. Los franceses salen armados. El cara a cara dura más de 1 hora, durante la cual Juana de Arco rechaza la batalla. Es domingo, y los buenos cristianos no se pelean el día del Señor. Al final, los ingleses renuncian y se marchan en retirada, dejando atrás heridos, víveres y cañones. La victoria francesa es absoluta. El levantamiento del asedio de Orleans es un episodio de gran importancia, porque fue lo que devolvió la confianza a las tropas de Carlos VII. ¿Hasta qué punto influyó Juana? Otros historiadores afirmarán lo contrario, pero en el plano militar, yo diría que jugó un papel mínimo. Pero en el político, fue decisivo, totalmente decisivo. Y la guerra, a fin de cuentas, es política. El asedio, de casi 7 meses, se levantó en menos de 9 días tras la llegada de Juana de Arco. En la memoria de los habitantes de Orleans es un hecho. Fue ella, esta muchacha de 17 años que no conocía el oficio de las armas, quien echó a los ingleses y liberó su ciudad. Esta joven campesina analfabeta, Juana de Arco, prometió que si la llevaban hasta Orleans les daría una prueba. Y la dio de forma rotunda y definitiva, el 8 de mayo de 1429. En menos de un mes, las ciudades conquistadas por los ingleses en el año anterior fueron recuperadas por los franceses. El 18 de junio de 1429, en Patay, la caballería francesa aplasta al ejército inglés en una batalla, tomando así la revancha por Azincourt. Juana de Arco ya puede cumplir su segunda profecía y lleva al delfín hasta Reims, donde es coronado según la tradición el 17 de julio de 1429. Se convierte así en el soberano legítimo del Reino de Francia y como tal llevará a cabo la reconquista del país. A su muerte en 1461, a los ingleses solo les queda en todo el continente la ciudad de Calais. Juana de Arco no verá a los ingleses salir de Francia. Será capturada por los borgoñeses, que la venderán a los ingleses.
Su epopeya acabará en la hoguera, en Rouen, la mañana del 30 de mayo de 1431. Con la liberación de Orleans cambió el rumbo de una guerra que había enfrentado durante 100 años a Francia e Inglaterra. Y se ganó un lugar en los libros de historia.